Hola, ¿qué tal? Una semana más iniciamos el repaso por la actualidad parlamentaria que nos ha dejado los siguientes titulares. La falta de consenso para la reubicación de menores no acompañados ha marcado buena parte de la actividad parlamentaria. Gobierno y oposición insisten en retomar el diálogo como única salida. Pues ¿para qué estamos aquí, no? ¿Para qué sirve la política si no es para tratar grandes temas como darle a los niños los derechos que les corresponden? El sector primario pide auxilio. La sequía, los altos precios y la falta de relevo generacional asfixian a las familias que viven del campo. En Buscamos Respuestas, el agricultor Pablo Carmona lleva sus propuestas al Parlamento. Los árboles cumplen una gran función en nuestras ciudades, depuran el aire, contribuyen a la biodiversidad, dan sombra y regulan las temperaturas. Hoy conocemos la iniciativa legislativa para la protección del arbolado urbano, respaldada por más de 18.000 ciudadanos. Esta ha sido una semana clave para reconducir la falta de acuerdo para la reubicación de menores migrantes en otras comunidades autónomas. Ese ha sido el objetivo del encuentro del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un asunto que también se ha abordado en el Congreso de los Diputados, donde Sánchez anunció, entre otras cuestiones, que reclamará una política corresponsable y solidaria en Bruselas. Sobre estas medidas han reaccionado los grupos parlamentarios aquí en Canarias. Apenas 3 minutos utilizó el señor Feijóo para hablar de Canarias y para hablar de la situación migratoria. Es absolutamente desesperante, decepcionante y, como digo, asfixiante la actitud del Partido Popular. Llevamos reclamando toda esta legislatura esa política europea, pero también se requiere la política estatal, y no solo con medios como nos ha venido anunciando hoy, sino también con esa problemática de la atención a los menores migrantes no acompañados conforme a los derechos humanos. Pedro Sánchez, que anuncia mucho y resuelve poco o nada. Nos preguntamos por qué no le preguntó también a Europa sobre el despliegue del Frontex para intentar controlar esa inmigración ilegal que está llegando a nuestras costas. Nos alegramos que el presidente Sánchez haya hecho varios anuncios. Esperemos que esto sirva para romper el inmovilismo de todas las organizaciones que están frenando el que la ley de extranjería se modifique. Es un sinsentido, salvo que lo que quiera realmente el gobierno, que ya lo empezamos a poner encima de la mesa, sea que pase exactamente lo que está pasando. El aumento de criminalidad, la pérdida de vidas en el Atlántico y un multiculturalismo mal entendido. Vamos a ver si nos dejamos ya de hacer tanta política partidaria para hacer política pensando en los migrantes, para hacer política pensando en la gente, para hacer política con sentido común. Creo que estamos en un momento en el que los anuncios ya están totalmente fuera de lugar y lo que necesitamos son políticas decididas y que se tomen medidas urgentes. La agenda del presidente de Canarias le ha impedido estar presente en la sesión plenaria de esta semana en la Cámara Regional. Viaje de Clavijo a Marruecos, reunión en Moncloa, un pleno, el de esta semana, donde la crisis migratoria ha estado muy presente. Unidad y diálogo son las premisas que plantea la mayoría del arco parlamentario para afrontar el reto migratorio en Canarias. Incidir en la necesidad de no desviar el foco de lo más importante en torno a los procesos de migración, que es tratar a las personas conforme a los derechos humanos. La política no tendrá sentido si no hacemos y ponemos como referencia a las personas. Es el único camino, el de ir juntos, frente a España, frente a Europa, con los menores, con los derechos humanos. El Grupo Popular incidió en la necesidad de prepararse para gestionar la situación a medio y largo plazo. Si la situación actual es preocupante, el futuro es alarmante, porque las estimaciones indican que el flujo migratorio hacia las islas continuará aumentando. Vox considera que la inmigración irregular llega a Canarias debido al discurso del Gobierno. Ustedes también indirectamente, su consejería y también su Gobierno, con estos discursos son responsables de manera directa. La suspensión de parte del protocolo de atención a los menores por el Tribunal Constitucional trajo al debate la posibilidad de que los menores se hayan visto desatendidos. Sí, señora consejera, hay menores que han permanecido 4 días en dependencias policiales. La patera que llegó a Fuerteventura llegó el 27, el 28 salieron los adultos y el 30 vino la Policía Autonómica a recoger a los menores. Ningún niño, niña, ningún joven llegado a nuestras costas ha dejado de ser atendido inmediatamente por los servicios de protección de la Dirección General de Infancia y Familia. Delgado reiteró la necesidad de que el Gobierno central solicite la ayuda de la Unión Europea para gestionar el fenómeno migratorio.
Seguimos, señoría. Y ante la falta de consenso para la reubicación de menores no acompañados, el PSOE ha presentado una propuesta para que el Gobierno de Canarias negocie directamente con las comunidades la acogida de estos niños y niñas al margen del Estado. La propuesta ha desatado un encendido debate. El Grupo Parlamentario Socialista insta al Gobierno canario a firmar convenios con cada comunidad autónoma que permitan acelerar la distribución de menores migrantes hacia la península, mientras continúa bloqueada la reforma de la Ley de Extranjería. Ha habido un acuerdo de Coalición Canaria con el Partido Popular, ese documento, panfleto que firmaron de 12 puntos, donde, entre otras cosas, se decía que hay un acuerdo de compromiso de las 14 comunidades autónomas del Partido Popular. Pues ya que existe este compromiso, aplíquenlo. Que volver a una lógica fracasada, porque en cierta medida es hacerles el juego a los que ahora por unas razones, ahora por otras, si tú no vas a Europa y si tú no vas a las comunidades, seguiremos enredados con Canarias abandonada por el resto y con los menores sin la salida adecuada. ¿De verdad usted lo que propone con esta proposición no de ley es volver atrás? El Grupo Nacionalista Canario entiende que para atrás ni para coger impulso. Su iniciativa llega tarde y ya le anuncio que no la vamos a apoyar porque solo pretende blanquear la incompetencia en materia migratoria del Gobierno de Sánchez. ¿Por qué no estamos llegando a acuerdos? ¿Por qué seguimos pasándonos la pelota los unos a los otros? ¿Por qué la Isla del Hierro tiene más menores no acompañados que comunidades autónomas con millones de habitantes? ¿Eso es justo? ¿Eso es lógico? Pues están ustedes cada vez en un bucle del que va a resultar más complicado salir. Y lo peor de todo esto es que al final los perjudicados son los canarios. Si hay que volver a convocar una reunión de ese pacto por la migración en Canarias, lo hagamos, que nos sentemos con la cabeza fría, que consensuemos todas las medidas que vayamos a tomar, que no vayamos por libre porque al final no nos vamos a poner de acuerdo y lo que estamos haciendo es hacer que la política sea inútil. La propuesta del Grupo Socialista no ha obtenido el apoyo de la Cámara Parlamentaria. Pues sobre cómo ha transcurrido este pleno y sobre el clima político que se vive en la Cámara hemos hablado con la diputada que nos acompaña en la entrevista de esta semana. Hoy nuestra invitada es Ana González Alonso, diputada del Grupo Nacionalista Canario. Bienvenida. Muchas gracias y un placer estar aquí. Gracias por acompañarnos. Bueno, hemos superado una semana donde ha habido pleno en este Parlamento de Canarias. De nuevo ha quedado patente, señora González, las diferencias entre el Gobierno y la oposición en cuanto a la gestión de esta crisis migratoria. ¿Qué quedó quizás de ese pacto por las migraciones que fue aprobado por unanimidad en este Parlamento de Canarias, a excepción de Vox? Yo creo que queda todo, ¿no? Porque la situación no ha cambiado y yo creo que fue un gran momento en que el año pasado podíamos firmar de forma unánime o casi unánime, a falta del partido de Vox, que todas las fuerzas canarias nos pusiéramos de acuerdo en que hay una realidad que demanda de necesidades de una política estatal y una política europea. Entonces, creo que fue algo muy importante. Y la cosa es que no ha cambiado la situación. Seguimos recibiendo personas menores, migrantes no acompañadas, los recursos siguen estando desbordados, siguen estando colapsados y Canarias sigue sola afrontando estas situaciones. Entonces, creo que el problema es el foco, ¿no? Y dónde se está poniendo la mirada y cómo esos partidos estatalistas están más preocupados de tirárselo como un arma política que en buscar soluciones, ¿no? Yo creo que aquí se habla mucho de la situación de hombres de Estado. A mí no me gusta porque también habemos mujeres de Estado, ¿no? Y yo creo que ahora mismo Canarias tiene unas circunstancias muy complejas y que el resto de administraciones no pueden seguir mirando para otro lado. De hecho, el espíritu de este pacto por las migraciones nacía con la finalidad de que esto no se convirtiera en un arma política, en momentos de crispación. Sin embargo, eso ya lo estamos viviendo un poco aquí en el Parlamento de Canarias a raíz de no llegar a un acuerdo precisamente en esa distribución, en darle acogida a estos menores en el resto de comunidades autónomas. ¿Habrá futuro realmente para estos menores migrantes en otros lugares fuera de las islas? Es muy complejo mantener esa calma, ese sosiego y no desviarnos de ese foco, ¿no? De lo realmente importante que es
que a estos niños y niñas se le cumplan los derechos humanos que le corresponden y los derechos que le corresponden a todos los menores. Y con determinadas declaraciones, yo no voy a negar que es complejo mantener la calma. Sin embargo, sí, tenemos que hacerlo, ¿no?, por responsabilidad política, porque, y ahí con la segunda cuestión que me planteas, ¿no?, claro que tiene que haber esperanza. Si entramos en política es para darle solución a los problemas. Si nosotros entendemos que no hay solución, si bajamos los brazos, sabemos que no se va a solucionar, que no se va a arreglar, porque de lo que no se habla no existe. Entonces creo que no va a ser tan fácil o no se va a dar tan rápido como nosotros pensábamos, debido a la urgencia del tema y de la situación. Pero, por supuesto que pienso que tiene que haber una solución, ¿no? Porque si no, la cuestión, y lo he repetido varias veces en el Pleno y en comisiones, es pues ¿para qué estamos aquí, no? ¿Para qué sirve la política si no es para tratar grandes temas como darle a los niños los derechos que les corresponden? Bueno, la finalidad de todas estas reuniones sentadas al diálogo han estado enfocadas precisamente a esa distribución por las comunidades autónomas. Sin embargo, ahora también parece que se mira a Europa. ¿Cree que Europa podría echarnos una mano en este sentido? Yo, en ese sentido, desde el Grupo Nacionalista Canario seguimos reivindicando, pero no de ahora, sino desde la legislatura pasada, porque nosotros veíamos cómo esta situación se iba a dar, ¿no? Hay veces que en política tienes que poner las luces largas que se dicen y mirar a largo plazo, y nosotros veíamos que estaban otra vez reactivándose la vía, la ruta canaria, migratoria canaria, y que aunque estábamos recibiendo, estábamos empezando a recibir gente, los flujos iban a aumentar. Sinceramente, en la legislatura pasada se hizo lo que pudieron, y se optó por ese principio de consenso de la Conferencia Sectorial de Infancia y Familias, cosa que entendemos que era un primer paso lógico y normal, pero de esa política el resultado es que no hay solidaridad por parte de las comunidades autónomas del Estado español. Tampoco por el Gobierno de España actual, que sabe y conoce de una solidaridad que no se presta, y tampoco articula las medidas necesarias dentro del Estado para poder llevarla a cabo. La necesidad de una política y de una coordinación entre administraciones, incluida la Unión Europea, desde el principio está encima de la mesa. Nosotros llevamos denunciando esa falta de medios desde la legislatura anterior y ahora la seguimos reivindicando. Es que en ese sentido, cuando uno está en Canarias y sabe la situación de Canarias, creo que no puede mirar para otro lado y tiene que reivindicar los medios que nos hacen falta. Hablando de medios y de recursos, usted representa una isla, la de Fuerteventura, que casualmente durante este año se ha conmemorado los 30 años de la primera embarcación que llegó a las islas y que quizás abrió esta ruta atlántica de la migración. ¿Cómo están ahora mismo en la isla en cuanto a recursos para darle acogida y la atención necesaria a estas personas que nos llegan desde el otro lado del Atlántico? Nosotros, en este pleno, en el pleno de esta semana lo recordábamos, ¿no? Y lo poníamos encima de la mesa. La asociación Entre Mares en Fuerteventura este verano, todos los veranos hace esa conmemoración de la primera patera que llegó a Fuerteventura, también del primer naufragio con personas fallecidas en la ruta atlántica. Y lo poníamos encima de la mesa ese debate, ¿no? Y cómo en Fuerteventura, que en la anterior crisis migratoria fue pues la primera isla a la que llegaban las personas migrantes, también debido a la zona de donde procedían, salían de las costas del Sáhara Occidental, y estos cambios, ¿no?, de migraciones, cómo va cambiando, pero al final no aprendemos de lo anterior. Nosotros no vimos en aquella anterior crisis a personas en muelles sin los recursos, y en esta sí lo estamos viviendo. Entonces, actualmente Fuerteventura no es la primera isla a donde llegan, aunque en este mes de septiembre han llegado embarcaciones, han llegado pateras, pero no tenemos la presión migratoria que tiene el Hierro o que incluso tiene Lanzarote, ¿no?, la isla que está por encima geográficamente. Ahora mismo en Fuerteventura teníamos un centro de internamiento de extranjeros por parte del Estado que se desmanteló en la legislatura pasada,
y actualmente sí que tenemos centros donde se acogen a personas menores, migrantes no acompañadas. Hay creo que son 4 centros y los 4 centros están desbordados porque tienen más niños de los que pueden acoger dignamente y conforme a los derechos humanos. Bueno, esta legislatura va a ser la legislatura del reto demográfico. Quizá el diagnóstico que podamos hacer del reto demográfico no es igual para todas las islas. En su caso podemos hablar de Fuerteventura, pero ¿qué diagnóstico hace usted de las políticas que van a marcar parte de la actividad parlamentaria aquí en la Cámara Regional? Yo creo, nosotros entendemos que sí, que el reto demográfico es pues el gran tema donde prima todo, ¿no? Y está todo relacionado, incluso las migraciones y cómo el modelo turístico, ¿no? La vivienda, la emergencia habitacional, ¿no? Hay muchas cosas relacionadas. Cómo vemos cómo el envejecimiento, nosotros hace 20 años éramos Canarias era una población joven y ahora está mucho más envejecida con las falta o deficiencia de recursos que ello requiere, pero también la complejidad, ¿no? de ser un archipiélago donde estamos conformados por islas y por mar, así lo establece nuestro Estatuto de Autonomía, pero lo diferentes que somos, ¿no? En cada una. Creo que en Fuerteventura concretamente es un tema muy importante porque demográficamente se ha aumentado la población pues casi al doble de la que teníamos hace unos años, pero claro, nos faltan recursos para la atención y en ese sentido lo estamos sufriendo a nivel sanitario, porque tenemos unas infraestructuras de acuerdo a una población de hace 20 años y tenemos que caminar en ese sentido, o en materia hídrica, ¿no? Vengo de una isla donde hay personas que han estado 20 días sin agua o un mes sin agua en pleno siglo XXI, ¿no? Donde el agua es vital y es necesaria para el desarrollo de tu vida habitual. O, por ejemplo, la necesidad de vivienda, ¿no? Y eso conectado a un turismo que cada vez va más, que vamos batiendo récord de turistas, pero vemos como tiene que redundar y tenemos que hacer un repensamiento de la actividad turística para que redunde en beneficio de toda la sociedad que vivimos allí. Hablemos también de la dependencia, señora González, porque quizás ha sido el gran caballo de batalla de todos los gobiernos el aplicar la plena aplicación de esa ley de dependencia. En Canarias hemos sufrido una larga lista de espera, hemos conocido datos precisamente a lo largo de esta semana en el pleno parlamentario por parte de la consejera. ¿Cuál es el diagnóstico que usted hace y por dónde pasaría la solución para aligerar esa lista de espera y sobre todo que esa gente que depende quizás de una ayuda no llegue a morir sin haberla recibido, ¿no? La dependencia es una necesidad real, pues por lo que veníamos hablando, ¿no? Del envejecimiento de la población, pero también porque, bueno, pues cada vez más, no tiene por qué ser solo personas mayores, sino, oye, pues que presente un grado de dependencia y que se le acredite. Creo que la dependencia en Canarias tiene un doble hándicap, que es que no solo es que la ley se aplique, sino que se aplique en todas las islas, que la persona dependiente, independientemente de la isla donde viva, le llegue el recurso de dependencia. Y eso es algo muy complejo porque hasta ahora y en la legislatura pasada se implementó mucho más recursos económicos y personales, pero vimos como era una política de números donde se favorecía aquellas islas donde ya tienen recursos y que las entidades prestadoras de servicios lleguen a todas las islas. Y a mí nos preocupa especialmente Fuerteventura porque es muy larga y porque las entidades prestadoras de servicio al final tienden a concentrarse en los núcleos poblacionales que están concentrados. Pero es que Fuerteventura tiene una realidad, sobre todo en el sur, de población dispersa, que nos afecta a todos los recursos, y otra vez volvemos al recurso hídrico, al de vivienda, pero también indudablemente nos juega un hándicap en materia de dependencia. ¿Esto quiere decir que es imposible? No. Esto quiere decir que hay que pensar en Fuerteventura, hay que pensar en la realidad de cada una de las islas y aplicar políticas para que la dependencia llegue a todas las islas, y eso lo estamos demandando y por lo menos vemos ese cambio de visión de la consejera. Ya va a la isla de Fuerteventura, que en la legislatura pasada creo que se rozó a última hora y en tiempo electoral.
y conoce la situación. Entonces estamos ahí dándole ese margen para que siga aplicando políticas donde Fuerteventura cuente con un recurso de dependencia, pero vamos, que me consta que lo mismo está haciendo en el resto de las islas. Bueno, son muchas preguntas, pero no tenemos tiempo para más, pero en cualquier caso la actividad parlamentaria sigue, queda más de media legislatura por delante. Y Jana González Alonso, diputada del Grupo Nacionalista Canario, gracias por habernos acompañado esta semana en el programa Parlamento. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, un placer y vuelvo encantada cuando quiera. Gracias. En el pleno de esta semana, el consejero de Política Territorial ha hecho una valoración positiva de la campaña de prevención de incendios que se ha llevado a cabo este verano. Ha reconocido que la climatología y las medidas que se implementaron ayudaron a evitar la propagación de fuegos. La colaboración ciudadana, con más de 1000 llamadas al 112, también contribuyó a detectar algunos de los 61 conatos declarados este verano. Sin embargo, apunta que no hay que bajar la guardia de cara a los próximos meses. La previsión meteorológica para este otoño y para este invierno es de más calor, de menos lluvia, y también nos preocupa que se retiren los medios del Estado el 14 y el 15 de octubre próximo, donde ya tendremos menos medios para poder actuar. Tiempo ahora para fijarnos en otras instituciones parlamentarias de España y del mundo. Rechazar categóricamente la nefasta resolución promovida por la derecha fascista del Congreso de los Diputados de España, así como acción recíproca por la grosera e injerencista proposición adoptada en el Congreso de los Diputados de España en contra de la institucionalidad venezolana. Y recordar que la universidad pública es excelencia y que lo que no puede convertirse al final es en un lobby que nace en la mesa del presidente del Gobierno y se acaba convirtiendo en un centro de intercambio de favores. Sobre todo lo que nos hacen falta son unas conclusiones con las que reformar la universidad, y sobre todo para respaldar el buen nombre de la Universidad Complutense de Madrid. Y de vuelta a Canarias, hoy en nuestra sección buscamos respuestas, abordamos los problemas que atraviesa el sector de la agricultura en las islas. La sequía y el encarecimiento de los suministros están lastrando la actividad de los agricultores en las islas. Los profesionales del sector agrario buscan soluciones aquí en el Parlamento. Hoy visita esta Cámara Legislativa en busca de respuestas el agricultor Pablo Carmona. Pablo lleva 40 años dedicado a la agricultura, profesión que le viene de familia. Es hijo y nieto de agricultores y lleva décadas defendiendo activamente los intereses del sector. Actualmente es vicepresidente de Palca. Visita el Parlamento procedente de la Isla del Hierro. Buenos días, Pablo, bienvenido al Parlamento. Vamos caminando por aquí. Aprovechando esta visita al Parlamento, le quería preguntar cuáles son sus propuestas o peticiones que quiere hacer a los representantes de esta Cámara para mejorar el sector primario en las islas. La carestía de la vida pues, es muy grande. Está calculado que alrededor de un 44% ha aumentado lo que son los gastos en la agricultura y ganadería. El próximo 15 y 17 de octubre estaremos en Bruselas con todos los grupos parlamentarios de la Eurocámara en una reunión para pedirle a Europa que actualice la ficha financiera del POSEI. Lo que se diseñó para el 2007, que estaba bien, no sirve para el 2024. Y no centrarse solamente en el mercado tradicional que es la península y Baleares. Hay que buscar también un mercado en el exterior. Dentro de muy poco iremos a la Fruit Attraction, vamos a la Fruit Logistics en Berlín y llamamos a los agricultores para que puedan promocionarse. Le hacemos reuniones con empresas, con distribuidores. Estamos, por ejemplo, vendiendo vino a más de 140 países. También tenemos un problema grave con la piña tropical en Canarias, o en el Hierro, porque la piña tropical el 90% se produce en el Hierro, de que debido a las enfermedades y a las plagas nos han bajado los rendimientos en 3 años un 57%. Los productores y el gobierno de Canarias y el ICIE estamos trabajando en un protocolo. Hay que plantar casi todo el valle de frontera de piña in vitro saneada,
porque de nada nos vale limpiar la piña si después el virus sigue manteniéndose en el suelo. Ese proceso está arrancando, no es fácil, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo porque entendemos que la piña tropical es un sector que genera mucha economía y empleo. No hay agua, sobre todo los terrenos de medianía que son de secano, pues han perdido muchas cosechas. En la vid han bajado las cosechas también un 50% o quizás hasta más. Aunque son competencias de los cabildos, pero bueno, estamos invirtiendo y en los próximos 3 años tenemos más de 70 millones de euros invertidos en riego, en depósitos de riego y en desalación de agua. Y otro, esperemos que antes de final de año elaboremos un decreto de sequía, un decreto del gobierno con que tenemos que abonar, pagar unas ayudas por la sequía, en productos como la papa, la batata, productos como la oliva también y el viñedo. Que hay unas pérdidas enormes en las redes, sobre todo en las redes de abasto público de los pueblos, que eso hay que corregirlo. Estas son redes de abasto de los ayuntamientos obsoletas y muy antiguas, que hay ayuntamientos que tienen hasta 70% de pérdida. Estamos con los agricultores y hemos pedido, tanto a los consejos insulares de agua, a los cabildos, a los ayuntamientos, que el agua que está en medianías se quede en medianías para los agricultores. El descenso en el número de producciones agrícolas y la falta de relevo generacional en el campo también preocupan a los agricultores en Canarias. A lo largo de la historia de nuestro Parlamento se han tramitado 37 propuestas de ley fruto de la participación ciudadana. Se da el caso que por primera vez hay 3 iniciativas legislativas de carácter popular que coinciden en fase de ponencia de forma simultánea. Hoy conocemos una de ellas, una proposición de ley para la protección del arbolado urbano. Pero ¿qué saben los canarios del papel que juegan los árboles en nuestras ciudades? La Calle opina. Zonas verdes en las ciudades me parece conveniente, no solo porque, digamos, alegra un poco el paisaje, sino que también es necesario para refrescar y demás. Normalmente cuando vemos así mucho verde, muchas plantitas, muchos árboles, enseguida nos cambia el estado de ánimo. Árboles, pues subamos arriba a la esperanza, que hay bastante. La ciudad lo que tiene que haber es movimiento. Respira uno más aire puro estando los árboles, ese es mi pensamiento, ¿no? Yo pienso que debiera de haber más. Sí, hacen falta árboles. Hay muchos árboles que hacen daño también a la acera, la levantan. Hay árboles que son buenos, pero otros que no sirven tampoco. Yo pienso que tiene que haber un poquito más de zona verde, un poquito más de árboles, que eso es lo que da un poquito más de vida, ¿no? Y naturaleza al espacio, a la ciudad. Pues bien, gran parte de esas respuestas suponen la razón de la iniciativa popular que pretende lograr una ley que proteja el arbolado urbano. Recordamos cómo se inició su trámite parlamentario. 63 votos favorables, por tanto, la Cámara se manifiesta de forma unánime a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley de iniciativa popular. Una iniciativa legislativa popular lograba poner de acuerdo a todas sus señorías en el Parlamento de Canarias. La proposición de ley canaria de protección del arbolado urbano fue admitida a trámite tras recibir el apoyo de 18.000 firmas y defendida por uno de sus promotores en la tribuna del Salón de Plenos. El papel que juegan los árboles urbanos, los grandes árboles urbanos, dando espacios para la ciudadanía de recreo, de ocio, la biodiversidad que alberga. Es un paso muy importante de la contribución de Canarias como ejemplo de pacificación y por supuesto con el tema del cambio climático, ¿no? Son solo algunos de sus beneficios. También los árboles de las ciudades contribuyen a reducir la contaminación acústica, regulan el ciclo del agua y fomentan, en definitiva, el bienestar social. El árbol es el hotel de los pajaritos, ¿no? Los pajaritos son insectívoros. Si no hay pajaritos, hay insectos. El arbolado urbano cambia la temperatura de su entorno, ¿no? Por lo tanto, es ahorro energético. Los edificios tienen menos consumo porque son edificios más frescos, tienen una temperatura interior muchísimo mejor. Una iniciativa que ayudará al control de la tala indiscriminada de árboles en las ciudades. Se estaban haciendo talas indiscriminadamente porque no había una normativa y
una legislación que los protegiese, ¿no? Si hay que talar, se tala, y si hay que podar, se poda. Pero las épocas apropiadas y aquellos especímenes que ya han sido diagnosticados por expertos en la materia, como que son árboles que pueden producir un alto riesgo para la sociedad, ¿no? Que los ayuntamientos tengan un catálogo de su arbolado urbano, que tengan un censo de qué especies hay, dónde están ubicadas, qué edad tienen. De salir adelante, Canarias junto a Madrid se convertirían en las dos únicas regiones con una ley de protección para nuestro arbolado urbano. En ese camino hacia su legislación, esta semana hemos conocido la visión de un ingeniero agrónomo y la aportación de un sociólogo tras comparecer en comisión parlamentaria. En la necesidad de una buena planificación urbana que permita espacios suficientes para incluir el arbolado en las nuevas urbanizaciones, pero también en las existentes. Y es necesario una correcta interpretación de las normas urbanísticas que nos dé a los gestores una seguridad jurídica. Los árboles, al ser árboles, a tener una vida muy larga, son milenarios, trascienden a nuestra generación, son memoria colectiva de tránsito, de recuerdos, construye identidad transversal más allá de las generaciones. Y no solo eso, podemos saber el clima de los 2000 años simplemente mirando el tronco de un árbol. Es una fuente de información privilegiada para entender nuestro pasado y nuestro futuro. En Canarias, 518 personas por cada 1000 habitantes sufren trastornos mentales o de comportamiento. Esto supone un 52% por encima de la media nacional, que se sitúa en el 34%. Datos que hemos conocido con motivo de la celebración del Día Internacional de la Salud Mental. El Parlamento de Canarias acogió unas jornadas donde instituciones públicas, asociaciones, pacientes y profesionales abordaron los retos de futuro en defensa de las personas con problemas de salud mental. Con 518 casos por cada 1000 habitantes, Canarias lidera el ranking nacional en porcentaje de población con problemas de salud mental. En 2023, 71.000 personas fueron atendidas en las islas por este tipo de patologías. No olvidemos nunca que todos y todas podemos sufrir un problema de salud mental. Trabajemos por la prevención y promoción de la salud mental de todas las personas, desde los más jóvenes hasta la de nuestros mayores. Reconozcamos que el número es insuficiente de psicólogos, de psiquiatras infantos juveniles y que tenemos que seguir trabajando en este sentido. Que todos y todas, independientemente de la isla que residan, recibamos una atención de calidad. Esto implica aumentar los recursos económicos en sanidad. Nos falta mucho por hacer, pero desde luego tenemos bien claro que el camino es eso, seguir incrementando en profesionales, en servicios. Este año el Día Internacional de la Salud Mental ha estado dedicado al trabajo. El trabajo es clave para el desarrollo, la recuperación e inclusión social de las personas con problemas de salud mental. También el trabajo puede ser un factor de riesgo. Existen todavía muchos prejuicios y cuya integración en el mercado de trabajo sigue siendo muy complicada. Pero estas no son las únicas dificultades que deben afrontar las personas con problemas de salud mental. Hace un par de años sufría la tortura, yo mismo, de estar atado durante 4 días a una camilla de urgencia, fruto del estigma, la falta de recursos y de voluntad de generar otros modelos de atención a la salud mental. Sustituir el internamiento en instituciones por cuidados comunitarios y por acabar con cualquier forma de discriminación. Nadie debería sentirse excluido o temer por visibilizar un problema de salud mental. Es fundamental que las personas con problemas de salud mental estén en el centro de las decisiones que les afectan. La necesidad urgente de contar con una ley integral que aborde estos problemas de salud mental para que el cambio, para que la mejora en los derechos fundamentales de nuestros enfermos de salud mental sea una evolución real y sostenida. Precisamente con motivo del Día de la Salud Mental, la fachada del Parlamento de Canarias se ha iluminado de color naranja, uniéndose así a la campaña que se celebra en más de un centenar de países para visibilizar la situación de las personas con problemas de salud mental y sus familias y reivindicar públicamente los derechos de este colectivo. De esta manera nos despedimos. Que pasen una buena semana.